eso, sonista. Empezar así un lunes, Muy ¿no? bien. Con música disco. Tiqui, 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 tiqui. Sí, total. Bueno, tal vez para ponerle un poco de onda al tema del que vamos a estar hablando ahora, que tiene que ver con, no por Agarra la llevarte una cabeza. mala noticia, sí, seguramente te habrás dado cuenta igualmente en la práctica, ¿no? Yo creo que sí. Pero de todos modos, hay estudios que comprueban que es así. Lo que se ganaba años atrás es casi el doble de lo que ganamos hoy comparando en relación al poder de compra, claro, al poder adquisitivo que tenemos. Invitamos por este tema al doctor Nicolás Villanova, responsable del área de estadística social del CEICS, el Centro de Estudios e Investigación de Ciencias Sociales. Gracias por haber gracias venido. a ustedes por la invitación. Bueno, ¿es así? ¿Ganamos la mitad? Sí, efectivamente, cuando uno analiza la evolución, digamos, histórica del salario real, lo que es el poder de compra de los asalariados argentinos, uno ve que desde la década del 70 hasta la actualidad viene picada abajo, digamos, viene descendiendo sistemáticamente. La pregunta que uno puede hacerse es por qué tiende a descender sistemáticamente el salario y el poder de compra de los trabajadores. Una de las explicaciones que encontramos nosotros es que eso es un mecanismo de compensación de una economía que ha mostrado ser ineficiente. ¿Sí? Uno de varios mecanismos de compensación. Uno es la baja salarial. Sí. ¿Cómo se compensa la economía argentina también? Sobre la base de las retenciones al agro y las transferencias que establece el Estado hacia la industria en general. Y otra ha sido la deuda, históricamente también. El endeudamiento externo ha sido otro de los tantos mecanismos. Sí. Lo que ocurre hoy es que, o en la última década, es que no se puede endeudar más. Argentina, o ha mostrado ciertas limitaciones para conseguir financiamiento externo. Los datos, la desesperación actual por endeudarse tiene que ver también con eso, con la idea de sostener una economía. Los precios de la soja están en caída en la actualidad. Sí. Y lo que queda que es la baja salarial. Sí. De modo que lo que uno ve en los últimos 10 años, si bien ha habido una cierta recomposición del salario, no estamos en el 2001, pero si uno ve la tendencia de largo plazo, uno ve que en los últimos 10 años no llegamos a lo que era el promedio salarial bajo el menemismo. Claro. Ajá. Cuando hablamos de poder de compra, ¿sí? Claro, siempre de poder de compra. Y mucho menos a lo que era la década del 70 antes de la dictadura. ¿Y qué se toman como parámetros? Por ejemplo, te voy a decir algo bien gráfico para ver. Un sueldo promedio y cuántas copas puedo comprarme en tal año y cuántas me puedo comprar ahora, por ejemplo, sería una mirada rápida, así un flash de lo que es. Claro, efectivamente. Una cosa, bueno, es el salario nominal, es lo que uno, recibe sistemáticamente. Pero el poder de compra se mide con una canasta. Claro. ¿Sí? Con una canasta de bienes, de alimentos, de servicios en general. Y son datos oficiales los que nosotros tomamos. Sí. Lógicamente, con la intervención del INDEC a partir del año 2007, uno empieza a tomar ciertos indicadores alternativos a lo que era el INDEC. De todas maneras, los datos están ahí, están a la vista de todos, y es esa canasta lo que uno compara con el salario nominal a los efectos de poder medir un salario sin la variación de los precios. Claro, porque digamos, del salario nominal, lo que se entiende por lo que uno cobra, el gobierno se llena la boca diciendo que es uno de los más altos de Latinoamérica o el que más ha ido creciendo durante los últimos años en Latinoamérica, y en cierta parte tiene una correlación con la realidad porque en dólares así lo es también. Lo que pasa es que también tenemos una inflación superior a otro. ¿Por qué justamente sobre los alimentos, que es lo que digamos, porque uno va a elementos de mayor tecnología y vos podés discriminar, ¿no? Depende de las clases sociales quién puede ser mayor o menor consumidor. Pero ¿por qué los alimentos, que es lo más básico, es donde más impacta la inflación? Aumenta más un sachet de leche que, no sé, digamos algo un poco más sofisticado. Sí. Sí, bueno, ahí tiene que ver con todo lo que es la producción de materias primas. Tiene que ver también con todo lo que produce la Argentina en términos del mercado interno, ¿sí? Pero también tiene que ver con aquellos... ser más barato, digo, bueno, si pero nosotros también tiene somos que ver, nuestros claro, con propios aquellos elementos que se importan a los efectos de producir el producto final, digamos, ¿no? Y cuando uno ve que el dólar, o sea, que el peso se devalúa en relación al dólar, eso se encarece, ¿sí? Ahora bien, en todo lo que es también la cadena de valor, están creciendo los costos de transportes y una serie de costos que hacen al producto final que hacen que, bueno, la canasta sea cada vez más elevada. La propaganda política dice lo contrario. Los números son unos solos. ¿Puede haber dos lecturas? Si lo miran de otro lado, no, en realidad
la mirada es correcta o en realidad la tienen que distorsionar para no llegar a esta conclusión que están llegando ustedes con su estadística? A nuestro juicio, la realidad es una sola. Lo que existen son diferentes interpretaciones. Lógicamente, como decía hace un rato, hay indicadores que están trastocados, que están intervenidos, por ejemplo el INDEC, y se trastocan ciertos indicadores. Sí, pero yo te digo, no para ir al INDEC directo, yo te digo para ir al día a día mío, tuyo, de todos, de nosotros. Sí. La realidad, la que está Y clara, sí, es sí. una, De por hecho, más que te digan otra cosa. Efectivamente, la realidad es una y uno tiene que tratar de mirar la totalidad de ciertos elementos. Por ejemplo, uno no ve la pobreza solo por la caída del salario. La pobreza también es relativa. Hace un rato veíamos el informe de la Nata sobre educación y la degradación educativa es parte de la degradación social y es parte de la pobreza relativa. Ahora, eso a veces no se habla tanto. ¿El que está empleado no es pobre? ¿Cómo se mide? O sea, aquella persona que tiene empleo, entonces forma parte de la población económicamente activa, no es medida como pobre y tal vez tiene un trabajo... mínimos ingresos. de mínimos ingresos, Precario. muchas horas, precarizado totalmente. Efectivamente, bueno, una, digamos, novedad, por decirlo así, de la última década, es que incluso los trabajadores ocupados pueden caer bajo la línea de pobreza. Sí. Siempre depende de qué línea se tome y qué canasta se tome. Pero lo que estamos viendo es que la canasta tiende a crecer muchísimo. Por ejemplo, algunos hablan de canastas de 4.800 pesos siendo muy conservadores. Otras canastas alternativas miden en 6.000 pesos para arriba. Incluso la canasta básica de la Ciudad de Buenos Aires es más de 10.000 pesos, supera los 10.000 pesos. Entonces, cuando uno analiza los trabajadores, por ejemplo, no registrados, que hoy el conjunto de los trabajadores no registrados representa el 33% de la población ocupada, es decir, más o menos 4 millones de personas. Y si uno toma como tope el salario mínimo vital y móvil, que muchas veces se utiliza como piso para el pago de los empleados no registrados, uno ve que el salario mínimo está por debajo de la canasta básica, incluso la más conservadora de todas. Hoy está en 4.400 y la canasta básica está en 4.800 pesos. En la más conservadora, no en la quizás siendo la por más ahí ecuánime. Sí, hay otros indicadores, otras mediciones que hablan de canastas de 6.000, incluso de 10.000 pesos. Y Nicolás, en el sentido de ver todos estos números y demás, ¿para dónde vamos? Bueno, uno no puede predecir el futuro, pero sí puede ver ciertas tendencias. Una de ellas es el salario y uno ve que va picada abajo. Otra es, ha habido una recomposición en el mercado de empleo, en el mercado de trabajo, eso es innegable. Ahora, lo que hay que preguntarse es dónde está creciendo dónde están participando los asalariados y en qué empleos. Cuando uno ve en la última década, por ejemplo, cuáles fueron los empleos que crecieron. El empleo, hablando del sector privado, el empleo en la construcción, uno de los más precarios y peores pagos. El empleo en el comercio, en el sector comercio. Ya sabemos cómo trabajan en el sector comercio los gastronómicos, etcétera, en condiciones paupérrimas. En el empleo estatal, dentro de lo que es el sector público, ha crecido muchísimo. El empleo estatal es uno de los más precarios también. De hecho, ha crecido mucho el empleo en los estados, digamos, provinciales. Los docentes dentro de los empleados provinciales son los peores pagos. Y el salario del empleo provincial se encuentra muy por debajo del nivel general de la economía, mucho más de los industriales registrados. Viendo la evolución que ha tenido todo esto desde el 75, arranca el estudio que ustedes hacen, desde el 75 a la fecha, ¿cuál podés decir que es el mayor error que comete, en este caso, esta gestión, si es el momento de que rinde menos la plata, bueno, el salario del trabajador? Efectivamente, ahí lo que te permite el análisis de largo plazo, esas son nuestras conclusiones, No, está claro. que no es un problema de gestión política. Lo que está cuestionado es la economía misma. Y han pasado varios colores políticos. ¿El modelo, decís vos? Yo diría la economía, pensando en el capitalismo a nivel más general. Porque lo que uno ve a lo largo de toda esta tendencia son varios colores políticos y varias gestiones políticas que han pasado a lo largo del tiempo, ¿sí? Y uno ve que las tendencias son más o menos a profundizar lo que venía antes. Es decir, en la década
denominada ganada Sí. por el kirchnerismo, uno ve que se profundizan tendencias previas que ya venían existiendo incluso desde la década del 70 mismo. Ajá. De hecho, la caída del salario se observa en términos absolutos desde la década del 70, pero en términos relativos viene en picada desde la década del 50. ¿Nunca recuperó? Ha habido ciertos momentos de recuperación. De hecho, después de cada estallido de una crisis, por ejemplo el 82, el 89, incluso bueno, ahora en el 2001, siempre ha habido un momento de recomposición Porque salarial. se toca fondo y se Y lo que salta. ocurre es que Despegás. Claro, lo que ocurre es que como no se cambian las condiciones de reproducción por las cuales sucede ese salario, es decir, no se Vuelve. cambia la estructura de la economía y cómo rige el salario, Sí. en algún momento tiende a caer. De hecho, el 83 y el 84, después de la crisis del 82, crece mucho el salario, pero inmediatamente vuelve a caer y se sigue sosteniendo a la baja. Ahora, con todo el análisis y todos los estudios y demás, hay como una suerte de conclusión que te lleva a identificar los errores. ¿Por qué nadie modifica esta situación? ¿Por qué se sigue profundizando el error si está analizado y estudiado de cuáles son esos errores? Y una forma, por ejemplo, a nuestro juicio, de empezar a ver... Ojo, yo tendría ciertos recaudos en hablar de errores. A veces hablar de errores de gestión lleva a que, bueno, si cambiamos la gestión y vienen otros, a lo mejor lo que uno ve en la oposición hoy pareciera que no hay una alternativa que vaya a cambiar la situación más general, por lo menos desde la oposición. Sí hay obviamente alternativas. Una opción, por ejemplo, es planificar la economía, No, planificar está la bien, totalidad pero de la ¿por qué no economía. se hace si ya está identificado el Y tema? bueno, ahí hay intereses en juego. Planificar la economía y centralizar la economía presupone ir contra todo el empresariado argentino, por ejemplo. E incluso contra el empresariado externo que acumula aquí en Argentina o que invierte aquí en Argentina. Eso te enfrenta, ¿cierto? Lo que hay que preguntarse es que a cuánto se enfrenta y quiénes son los que terminan perdiendo siempre. Siempre, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Y los que siempre caen con todo el peso de la crisis son los trabajadores, son los asalariados, que es la mayoría de la población argentina. El propio INDEC habla de que la tasa de asalariados es del 78% hoy. Entonces, son los que siempre vienen, por decirlo así, Perdiendo un pedacito cada vez perdiendo más. un pedacito. Bueno, Y después, son los únicos que pueden pensar en una alternativa real. Claro. después de esta depresión que nos ha Bueno, dejado Nicolás. Gracias por todo. Te mando Te un llamamos beso. otro día. Mañana vení que charlamos otro rato más. Bueno, Nico. Gracias. hablamos en otro momento. Gracias ¿Qué a ustedes decir? por la amigo. invitación. Gracias. Es un chiste, vos no tenés la culpa, pero queríamos cortar el clima nomás. Otro día, si querés, te invitamos para que nos cuentes además cómo ha ido creciendo también en este tiempo la presión contributiva, ¿no? Sobre aquellos que pueden pensar, como vos decís, en una realidad distinta. Que O eso podemos también- hacer un viernes así para terminar bien Gracias. arriba y arrancar el fin de Bueno. semana con todo. ¡Yujú! ¡Vamos, Gracias, Nico! Nicolás, gracias. Nico. Gracias al CES que siempre en realidad están para Están cuando siempre nos con nosotros. consultamos. Sí, Sí. gracias.